somos el grupo 6 y nuestro proyecto consiste en una mini bobina de Tesla. A continuación detallaré cómo es su funcionamiento y los componentes de este circuito. Primero detallo los componentes de este circuito. Tenemos una batería de 9 voltios, tenemos un interruptor on-off, tenemos una resistencia de 10K, tenemos una resistencia de 1K, tenemos un diodo LED, tenemos un transistor NPN BD135, donde este es la base, este es el colector y acá es el emisor. También tenemos la bobina primaria, que consiste en alambre esmaltado de 1 milímetro cuadrado, y la bobina secundaria, que consiste de 350 vueltas de alambre esmaltado de 0.1 milímetro cuadrado, ¿no? Para detallar su funcionamiento lo vamos a hacer en dos partes. En el tiempo 1 tenemos que la batería llega al interruptor positivo y cuando le damos on, la corriente se va a ir por el bobinado primario, y a la vez hay una bifurcación que se va a ir por este lado, pero como encuentra oposición por la resistencia, sabemos que la corriente siempre encuentra el camino más fácil y se va a ir por la primaria. Entonces va a recorrer la bobina primaria, va a salir por aquí y va a llegar al colector, pero como la base no está polarizada, no va a circular, no va a poder pasar hacia el emisor y cerrar circuito con el negativo. Entonces la corriente busca otro camino que vimos anteriormente, que es la bifurcación, va a entrar por la resistencia y va a llegar hacia la base. En ese instante de tiempo polariza la base y deja pasar el positivo del colector hacia el emisor, cerrando el circuito y generándose una corriente en la bobina primaria. Entonces, al generarse una corriente en la bobina primaria, va a generar un campo de inducción hacia la bobina secundaria. Entonces, al momento de generarse ese campo electromagnético, va a generar una corriente inducida. Ya por la ley de Lenz, es en polaridad inversa a la de la bobina primaria, siendo esta de acá, no sé si lo ven, es bien delgadito, el hilo de 0.1 milímetros, sería este el positivo, y la puntita que está acá que tenemos al aire sería el negativo. Ya, entonces la corriente en el tiempo 2, ya expliqué el tiempo 1, y en el tiempo 2 son lapsos de tiempo. La corriente venía por aquí, que venía por acá, y se iba hacia la base, y ya va a disminuir la tensión que polariza el colector, y va a irse la corriente por acá, yéndose hacia el bobinado primario, secundario, ¿no? Y descargando en el negativo. Siempre va de positivo a negativo. Esos son los dos lapsos de tiempo. Y una vez pase eso, vuelve a repetirse la secuencia otra vez. Y así funciona el funcionamiento. Ya, vamos a poner en funcionamiento la mini bobina de Tesla. Le damos on. Vemos que se enciende la luz LED. Ahora vamos a coger una bombilla, un foco borrador de bajo consumo, y lo vamos a acercar hacia aquí. Vemos que se enciende. Al igual con este otro foco ahorrador. Que se enciende. También tenemos una luz de neón que la vamos a acercar y vemos que también se enciende.
Y eso sería el funcionamiento de la mini bobina de Tesla. Bueno, continuando con la explicación, acá tenemos el circuito en un simulador online que es Multisim. Hemos armado el circuito, es el mismo circuito que hicimos en la demostración. Por temas de circuito hemos puesto acá una tierra y hemos cerrado la bobina que es abierta. Hemos puesto un condensador para tierra para que pueda cerrar el circuito y circular la corriente. Como lo explicaba anteriormente, tenemos una batería de 9 voltios, en cual al cerrar bueno, acá no hay interruptor porque bueno, no me permite poner más componentes esta plataforma, así que lo he puesto directo, ¿no? Entonces, en el tiempo 1 va a ir de positivo, va a ir por la bobina primaria hacia el colector. Al no estar polarizado la base, no va a poder continuar su camino y llegar hacia el negativo. Entonces, en el tiempo 1 no tenemos corriente en la bobina primaria. Entonces, al no poder continuar su camino, la corriente va a bifurcar por acá, ir por esta resistencia, que es un tema de protección más que todo para el transistor, que es de alta frecuencia, para que no se caliente demasiado. Entonces la corriente viene por acá, va una pequeña corriente, polariza y deja pasar a su vez también la corriente, cerrando el circuito, y ahí recién genera una corriente en el bobinado primario. Ese es en el tiempo 1. Al cerrar el circuito y generar una corriente en la bobina primaria, va a generar un campo magnético que va a inducir a la bobina secundaria. Por la ley de Lenz, va a generar un campo inducido de polaridad inversa, ¿no? Entonces, en el tiempo 2, al ser este de polaridad inversa, este va a ser el positivo y la que sale hacia el aire, como vimos en el experimento, sería el negativo, ¿no? Entonces, al ser polaridad positiva, va a desviar la corriente de la base del transistor, quitándole la tensión y desviando la corriente por este lado, ¿no? Entonces despolariza el transistor y dejaría de circular la corriente por acá, y por acá comenzaría a circular la corriente, que son milisegundos en ese lapso del tiempo 1 y tiempo 2. Así va oscilando, generando acá una alta frecuencia, y vamos a ponerle a ver en funcionamiento para que vean. Acá tenemos que marca la tensión y la corriente de la bobina secundaria, y acá tenemos la tensión y la corriente de la bobina primaria. Vamos a darle play. Ustedes pueden ver ahí cómo oscila la corriente en el secundario. Tenemos una tensión de 137.18 milivoltios, en la primaria de 9 voltios con una corriente de 246 amperios, ¿no? Y podemos también ver la frecuencia, la elevada frecuencia que produce este circuito acá. Podemos ver cómo se generan alta. Tenemos los valores y acá nos indica la frecuencia. Tenemos una frecuencia de 94.689 kHz, una frecuencia bien alta.
Eso sería todo. Gracias.